todos, bienvenidos de nuevo. Damos gracias a Dios por contar contigo hoy. Nos encanta que seas parte de la comunidad Generación Church. Por favor, disfruta con nosotros este tiempo. ¿Quién como tú en la tierra, oh Señor? Hermoso e inigualable es tu valor, y nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no se secará. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Sube mi alma y corazón, me das tu gracia aunque de mis errores eres redentor, de mi futuro eres el guardador. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Y te cantamos, oh Cristo, oh Cristo, tu presencia es el cielo para mí, oh Cristo, oh Cristo, tu presencia es el cielo para mí. Nos venga vida esperaré, cuando cara a cara te veré, y nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no se secará. Jesús, tu copa no se secará. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo
Bienvenidos, qué gusto saludarles. Hoy concluimos nuestra serie de este mes. Estamos hablando de una nueva cultura naranja. Estamos hablando de la cultura de la iglesia. Usted puede seguir las notas a través de YouVersion, también los principios en las redes y el hashtag comunidad. Estamos hablando de esta comunidad llamada iglesia. Y hemos lanzado un reto, y es que dejemos atrás lo que ya no funciona, dejemos atrás lo que ya no nos sirve, que realmente ya no es relevante ahora, y dejemos de estarnos sintiendo melancólicos sobre las cosas antiguas, sino ver y lanzarnos a una nueva forma de hacer iglesia, ir y lanzarnos a hacer cosas nuevas. Esa es la parte, y eso es lo que quisiera decir. Yo sé que algunos estamos en el drama o trauma de lo que nos está pasando. Alguna gente está en el drama, ¿verdad? Está llorando, lloriqueando, y otra gente está en el trauma, está con un sentimiento de que perdió, de que ya nunca será igual, de que no. Entonces la sociedad está en un drama y un trauma. La iglesia no puede quedarse ahí en un drama y un trauma. Tiene que salir adelante y hacer cosas nuevas. Cuando yo veía este tema, era el asunto de lo que nos pasó en el camino, dejarlo ya, y esta es la expresión de hoy, accionar. El tema de hoy es acciones que hacen la diferencia. Estas acciones que hacen la diferencia son la parte donde nosotros tenemos que entender que hay una manera de hacer iglesia en este tiempo. Que las personas que se aferren a la manera antigua van a tener un trauma o van a tener un drama, ¿verdad? Van a estar teniendo todas estas cosas. La semana pasada subí a mi canal de YouTube, también lo puse en Instagram, y algunas de los puntos claves los puse en TikTok. Así que usted puede seguirme, y se llama las 3T. Estuve hablando acerca de esta historia de Lucas capítulo número 10, que me emociona mucho cuando dice que un experto de la ley se acercó con engaño para tratar de hacerle caer a Jesús, y le pregunta a quién debemos amar. Y Jesús le dice, revisa bien en la ley y dime qué dice. Y él dice, amarás a Dios y amarás a tu prójimo. Y entonces Jesús, antes de darle una respuesta, el hombre, tratando de justificarse o tratando de mantener esta mentira, le dice, ¿y quién es mi prójimo? Entonces Jesús empieza a contar una historia de un samaritano que a medio camino es asaltado por bandidos, y dice que pasa un sacerdote, lo ve y pasa de largo. Después pasa un levita, se hace a un lado, dice, y se va por otro lado. Y entonces Jesús empieza a contar la historia de que pasa un samaritano. Un samaritano no se llevaban entre sí, así que agarra el personaje más controversial, porque ellos no lo consideraban ni su prójimo, ni que debían amarlo, ni mucho menos respetarlo. Así que Jesús toma esta historia, y estas son las 3T. La primera es que él, escuche esto, tomó su talento. Dice que cuando vio al herido, bajó, lo tomó y con aceite y vino hizo una mezcla y lo puso en las heridas para curarlo. Usó el talento que tenía para ayudar a esta persona. Lo segundo es que se tomó el tiempo, lo subió al caballo, lo llevó a un alojamiento y estuvo toda la noche con él cuidándolo porque estaba muy herido. Así que se tomó el tiempo para poder ayudar a esta persona. Y lo tercero es su tesoro. Pagó con 2 monedas de plata y dejó la carta abierta diciendo, si algo más o gasta o algo, yo te lo voy a pagar cuando yo venga. Así que usó su talento, su tiempo y su tesoro. Estas cosas las aprendimos en la escuela, y ya, ¿sabe qué? Nos ha enseñado mucho. Jesús le dijo a él, ¿quién fue el que mostró misericordia? Y él dijo, pues el samaritano. Y él dijo, ve y haz tú lo mismo. Así que cuando pensamos en eso es, ve y haz. Haz, no es piensa que sabes de la ley, sino haz. O sea, acciona. Ve y hace eso y entonces te salvarás. Ve y hace eso, le dice Jesús. Entonces Jesús no estaba en el conocimiento ni contando una historia solo por contarla. Estaba motivando a esta persona a que fuera y accionara en lo que tenía que hacer, no solo conocer. El mismo escritor, Lucas, nos describe en el libro de los Hechos una manera en que se dieron las cosas, no solo en medio de una persecución, sino, no sé si usted sabía, pero la historia nos dice que la iglesia pasó no solamente en el peligro de la persecución, sino también en la muerte de las pandemias. Hubo pandemias, enfermedades, cosas que pasaron increíbles, pestes que pasaron en este tiempo, donde la iglesia en el primer siglo
en el primer siglo tuvo que fortalecerse y accionar y hacer algo que quizás no venía haciendo. No era asunto de encerrarse en casas, era un asunto de que estaban pasando en peligro. Santiago, el principal de Jerusalén, había sido tomado preso y le cortaron la cabeza. Pedro es tomado y llevado a la cárcel y milagrosamente sale de la cárcel y va a la casa de sus amigos a presentarse, pero el peligro estaba, el acecho estaba, el imperio estaba, la religiosidad estaba. Y sabe, una de las cosas es que en esta parte, la disrupción que hubo, o sea, el quebrar esa parte donde Cristo ya no estaba, ahora les tocaba a ellos enfrentar las situaciones en los cuales no eran fáciles, eran cosas difíciles, las cosas cambiaron. Ellos tenían que centrarse no solo en lo que creían, sino en lo que deberían de hacer. ¿Cómo era la manera en que debían de comportarse o tenían que comportarse ante tales situaciones? Cuando yo veía eso, mantuvieron la esperanza aún cuando no tenían explicación. Mantuvieron la esperanza aún cuando no tenían explicación para saber cómo actuar, qué hacer. Era una cosa sin precedentes. La iglesia estaba iniciando, como digo, en enfermedad, en persecución, en yugo, en dificultades políticas, religiosas, económicas, increíbles. Así que la iglesia tuvo que volcarse, ayudarse a vender las propiedades, a ayudarse unos a otros, a guardarse, a protegerse, pero no se quedó ahí. La verdad es que Dios escoge y envía a un hombre, al apóstol Pablo, a que vaya y extienda el evangelio a pesar de todo, pero tiene un líder increíble que se dejó y es Pedro. Y cuando yo veía eso, no es porque ellos estuvieran locos, desesperados o supersticiosos, no era por eso que sufrían los cristianos. No era porque tú eres religión de allá, yo soy de religión aquí, tú crees esto, yo creo esto. No eran locos, no eran gente desquiciada, como algunos piensan que deben de ser los creyentes. Y algunas veces no estaban desesperados. Así que Pedro toma la preocupación. Pedro se carga y en medio de desastres naturales, porque hubo terremotos, hubo grandes cosas, todo lo que estaba pasando en medio de eso, la fe tenía que fortalecerse, pero también se debería de hacer algo. Y Pedro toma eso en medio de todas estas dificultades naturales, políticas y religiosas. No son días cualquiera, ¿verdad? No es el paraíso el que están viviendo. No fue usted recibe al Señor y todo le va a ser maravilloso. Para ellos no fue fácil. Para ellos no fue fácil todo lo que estaban pasando. Era una situación muy, muy difícil. Entonces la iglesia empezó a accionar en las áreas que hoy quiero mencionar, que debemos tomar en cuenta para nuestra cultura nuevamente. Si vamos a hacer cambios y si vamos a tomar en cuenta el eje que movió a la iglesia en medio de la crisis, en medio de las enfermedades, si vamos a tomar en cuenta estas tres, le llamo yo, cosas que debemos hacer como iglesia, que debemos accionar, que van a causar la diferencia, que van a hacer una diferencia increíble en todo lo que nosotros creemos en Cristo. Así que algunos problemas de la iglesia se dieron. Y como digo, no se dieron por estar locos o por estar haciendo cosas desquiciadas, no se dieron por eso, porque en ese tiempo se recuerda que se decía Ave César, o sea, César es Señor. Pero hubo un grupo de personas que empezó a decir Jesús es el Señor. Así que políticamente y así que el imperio los agarraba, los tomaba y los castigaba por esta parte. Además de eso, no solamente era que ellos abandonaran el hecho de decir que César era Señor, y empezar a proclamar que Jesús era Señor, sino que ahora, este es uno de los grandes problemas, ellos no adoraban a los ídolos que se adoraban en ese momento. Eran los que producían la economía, la gran economía, y además de eso eran reconocidos tanto por los paganos como por todas aquellas personas que no querían reconocer a Jesús como Señor. Y cuando yo veía en eso, era una cosa increíble. No sé si usted sabe el dato, pero 15 de los primeros 16 emperadores romanos eran homosexuales. Uno estaba tan loco que puso de procónsul a su caballo. Así que era gente desquiciada, loca. Y ¿sabe? Estos hombres fueron connotados, o los cristianos, fueron señalados porque no sacrificaban, y esa es la parte, o reconocían a los dioses locales. Cuando yo veía eso, era una economía manipulada religiosa. Era una economía manipulada religiosa. Así que ellos tenían que
ser señalados porque ellos ya no hacían estos ritos o estas cosas que traían economía. Se veían como gente que estaba afectando la economía porque estaba haciendo adeptos, estaba haciendo creyentes a otras personas que dejaron de hacer eso. Así que en base a eso, esto era lo que estaba pasando. En esta parte Pedro lo sabía y debemos recordar que simple y sencillamente era muy difícil. ¿Sabe? Habían dos ríos. Si el Tíber o el Nilo bajaban, y esa es la parte, estaban demasiado bajos, el remedio siempre era echar a los cristianos a los leones. Era sacrificar a alguien. Y los que iban a sacrificar y los que estaban pasando estas situaciones difíciles siempre le iban a echar la culpa a los cristianos de lo que estaba pasando. Y cuando yo veo eso, el remedio era eso, y Pedro lo sabía, y tenían que dar una propuesta ante el sufrimiento que estaban pasando. Tenían que dar una respuesta. Pedro es el líder ahora, y ahora tiene que tomar qué le va a decir a la iglesia, qué es lo que va a pasar. Debemos recordar que todavía no existía el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento salió en el siglo III, o sea, en el año 300. No fue en los primeros 100 años. Así que se enviaban estas cartas y tenían que llevar la carta del líder para dar la nueva forma. ¿Cuál era la estrategia ahora? ¿De qué se trataba y qué debían hacer? Entonces, Pedro habla que en medio de esta dificultad se está purificando la iglesia. Y así lo dice en 1 de Pedro 1:7. Lea conmigo, por favor. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego, así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Ahora, Pedro no solo estaba dando su opinión del sufrimiento, o el reto que estaba pasando a la iglesia, sino habla de las acciones que se debían de tomar. Que Dios iba a premiar con gloria y honra todo lo que iban, escuche, no a creer, no a encerrarse, no a decir que fueron fieles hasta el fin, no, por lo que hicieron, por las pruebas que estaban pasando, por lo que hicieron en medio del sufrimiento, por lo que hicieron en medio de las pruebas. Eso es lo que dice el apóstol Pedro. El apóstol Pedro toma entonces esta batuta y habla de esto. Y esta es la parte que podríamos pasar a este tiempo. Si ¿te importaría a ti lo que está pasando? ¿Ayudarías tú? ¿Serías parte de la solución o del problema? Y estas son las tres cosas que nos podrían hacer pensar. Número 1, mientras estemos así, que es amar, ¿te importaría recoger al necesitado? Mientras estás fuera, o sea, mientras estás afuera, puedes servir. ¿Te importaría detenerte un momento como un buen samaritano? Mientras estás en eso, que es dar, ¿te importaría seguir adelante y ayudar a alguien más? ¿Te importaría amar? ¿Te importaría servir? ¿Te importaría ser generoso en medio de este tiempo? Eso es lo que la iglesia debía de hacer. Eso es lo que la iglesia estaba llamado a esta hospitalidad, a esta manera de quedarse y hacer algo por lo que estaba pasando. No esconderse o estar anhelando solo llegar a un lugar como un domingo o una casa. No, era qué acciones iba a tener que iban a causar la diferencia en el tiempo que estaban viviendo. Esa es la diferencia entre los que están peleando por religión y los que están haciendo algo con la religión. Los que están haciendo algo son aquellos que se mueven para hacer cosas que benefician a otras personas. El selfish, el egoísmo que a veces nosotros tenemos, debe de ser hecho a un lado. Los temores y el trauma y el drama que tenemos debe de ser hecho a un lado para poder ayudar a las personas que lo necesitan. Pedro continúa diciendo en 1 de Pedro 4:1, dice, por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman también ustedes la misma actitud, porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pasado. Ahora, pasémoslo a nuestro contexto de nuestra fe en este tiempo que estamos viviendo. Cuando yo veía eso, era la responsabilidad de la que resaltaba dentro de todo lo que estamos leyendo y estoy contando que está pasando. Cuando yo veía eso, nuestras acciones en medio del sufrimiento o la tragedia de lo que estamos viviendo, o lo que ellos vivieron, así que no es nuevo todas estas cosas que ellos estaban pasando.
Ha pasado terremotos, epidemias, ha pasado enfermedades increíbles, asuntos políticos, religiosos, etc. Han pasado una serie de cosas, pero me encanta lo que dice Pedro. Pedro dice, miren, ustedes debe de ser nuestra actitud. No es solamente nuestras creencias, no solamente es dónde estamos o qué queremos, es nuestra actitud, la actitud de vida de la iglesia. En el tiempo que se está viviendo debe de ser diferente. No debemos seguir con lo mismo. No debemos seguir con lo mismo, debemos cambiar. Y Pedro dice en medio de todo, aquí está el mandamiento que fue señalado por nuestro maestro. Y este es en medio del sufrimiento. Y Pedro dice, este es un tiempo difícil, así que debemos actuar, debemos accionar. Y Pedro invita a la iglesia en medio de este problema a, oiga esto, a accionar. Y dice Primera de Pedro 4:8, dice, sobre todo ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. Aquí está lo primero que Pedro dice, señores, amor, pero amor profundo, no solo por encima, es un amor profundo. Deben hacer que se note este amor. Y lo segundo que dice está en el versículo 9, siga leyendo conmigo, dice, practiquen la hospitalidad entre ustedes sin quejarse. Practiquen la hospitalidad entre ustedes sin quejarse. Cuando él habla acerca de eso es servir, es ayudar. No solamente es encerrarnos, es brindarle ayuda, abrir las puertas de nuestra casa, de nuestra vida, para poder servirles, para ser útiles en la vida de estas personas. Y lo tercero que Pedro dice acerca de esta actitud que debemos de tener en medio de la crisis es en el versículo 10. Dice, cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Oiga, ponga, dice, al servicio de los demás. Debemos servirles. Debemos no solamente en esta parte de amarnos profundamente, no solamente de ser hospitalarios, de ser generosos con lo que nosotros tenemos y abrir las puertas para bendecir a otros, sino dice servirnos unos a otros. Y cuando estaba pensando en eso, estos cristianos lo hicieron. Estos cristianos lo hicieron y respondieron agradablemente a esa propuesta que Pedro estaba haciendo. Y se convirtieron en un oasis en medio de tanto problema. La iglesia no se convirtió en un trauma o en un drama. Se convirtió en un oasis en medio de todos estos problemas. No sé si sabías, pero era evidente que cuando una epidemia o algo venía, la gente tomaba diferentes soluciones. Pero acá, Pedro está hablando en medio de una epidemia que arrasó con ciudades del Imperio Romano. Y cuando él está hablando de eso, pueblos enteros se convirtieron en cementerios. De hecho, estas regiones fueron abandonadas durante generaciones. Y fueron así porque, escuche esto, por el temor de que tal vez todavía estaba la pestilencia, todavía era contagioso. Y ellos pensaban y decían, bueno, ¿sabe qué? Este lugar no podemos habitarlo. Así que había una peste en todo eso y la plaga, ellos decían, la plaga puede permanecer allí. Y en ese asunto, durante estas epidemias, a finales del siglo II, quiero recordarles que aquí Pedro está hablando y motivando a la iglesia. No había todavía, como dije, la Biblia, sale hasta el siglo III, o sea, el año 300, todavía solo tenían estas cartas y Pedro manda a la iglesia a que tengan esta actitud de Cristo y que empiecen a amar, a servir y a ser generosos. Y se informó, escuche esto, en el siglo II, hay un informe que dice que 5,000 personas morían diariamente en la ciudad de Roma. 5,000 personas día tras día solo en la ciudad de Roma. Increíble. Y sabe, Pedro dice en medio de todo esto, dice, aquí está el mandamiento que fue señalado por el maestro en medio del sufrimiento. Y eso es lo que estamos diciendo. La pestilencia que estaba en ese lugar, lo que estaba pasando, no solo el asunto religioso, sino esta pestilencia estalló, que los sacerdotes paganos, los líderes cívicos y los ricos huyeron. Abandonaron a esta gente, huyeron al campo y se fueron, pero muchos cristianos optaron por quedarse, optaron por estar ahí, literalmente habían perdido el miedo a la muerte y cuando se quedaron, se cuidaron unos a otros. Como resultado, las comunidades cristianas eran mucho más fuertes. Y escuche esto, fue mucho mejor a lo que estaba pasando porque ellos se cuidaban, se amaban. La iglesia no está para destruirse o para separarse, sino está para ayudarse.
Eso fue lo que hicieron ellos. Eso fue lo que lograron hacer. Y siendo hospitalarios con los vecinos, oiga esto, paganos y sus familias. Así lo demostraron. Cuando yo veía eso, fue algo valiente, un nivel sin precedentes. Y más allá de esto, Pedro habla de la hospitalidad que hay que tener con estas personas. Y Pedro habla de eso siendo hospitalarios con los vecinos, paganos y familias que nunca habían hecho nada por ellos, que no les habían pagado bien, eran el mal vecino, eran el vecino que los acusaba, que los delataba, pero ahora ellos estaban ayudándole a estas personas por lo que él había dicho. Y escucha este principio, tenían una fe fuerte, pero también una fe llena de compasión. Una fe fuerte, pero también una fe llena de compasión. Me encanta mucho un escrito, una vez un hombre, el obispo Dionisio de Alejandría, escribió, y me encanta muchísimo porque en realidad él escribió un extenso homenaje elogiando a los cristianos que se habían quedado para cuidar a los enfermos. Y me encanta muchísimo en los casos que él había visto, dice y resalta, los que dieron la vida por hacer allí lo que se tenía que hacer. Y él escribe esto, vea conmigo, mire lo que él dice a la comunidad cristiana. Vea, por favor. La mayoría de nuestros hermanos mostraron amor y lealtad sin límites, nunca ahorrándose y pensando solo en los demás sin hacer caso del peligro. Se hicieron cargo de los enfermos, atendiendo todas sus necesidades y ministrándoles en Cristo, y con ellos partieron de esta vida. Los mejores de nuestros hermanos perdieron la vida de esta manera. Varios presbíteros, diáconos y laicos ganaron grandes elogios, de modo que en la muerte de esta manera el resultado fue una gran piedad y una fe fuerte. Parece que todos los sentidos fueron iguales, en todo sentido, al martirio. Escuche lo que está diciendo. Dice, fue similar al martirio. Y cuando yo veía eso, veía que estos cristianos no murieron por lo que creían. Escuche esto, actuaron sobre lo que creían. No murieron por lo que creían, actuaron sobre lo que creían. Y esto es lo que Jesús ordenó, es aplicar nuestras creencias. No es un asunto de que yo creo esto, es que no sé qué, y que estoy bien, y que tal cosa. Sí, nosotros creemos eso, pero ¿cuáles son las acciones que van a cambiar la vida en esta nueva normalidad? En esta nueva forma de hacer iglesia. ¿Qué es lo que nosotros vamos a revelar? Y esta es una declaración o es una pregunta acerca de nuestras creencias. No, yo digo siempre, no me digas tus creencias. Dime qué estás haciendo con lo que crees. No me digas solo que crees. Dime qué estás haciendo con lo que crees. Y eso es importante, porque no solo es creer correctamente, sino actuar correctamente. Y esto es lo que hace la diferencia. De eso estamos hablando hoy. Una iglesia que está pasando a través de esta pandemia, un momento difícil político, económico, religioso, podemos decirlo. Ahora la iglesia, ¿qué hará para marcar la diferencia? Y en ese asunto quisiera decir que nosotros debemos hacer algo, debemos accionar. ¿Saben? Los paganos se comportaron de una manera totalmente opuesta a la de los cristianos. Y estos paganos en el primer siglo de la enfermedad empujaron a los enfermos y huyeron de sus seres queridos. E increíblemente arrojándolos en los caminos antes de morir. Y trataron los cadáveres insepultos como si fueran tierra amontonada en un lugar. Y los dejaban ahí, no estaban muertos todavía, pero estaban enfermos. Y los abandonaban en el camino. Y escuche, después nadie, por eso es que nadie pudo obviar a los cristianos. No solo por lo que decían de que Jesús era Señor y que ahora esto y los milagros. No. Lo veían a través del amor, de la ayuda. Nadie podía negar que ellos se quedaron para ayudar. Se quedaron para marcar la diferencia. Se quedaron para poder hacer algo increíble. La influencia de los cristianos fue mayor porque la gente se dio cuenta mientras los otros hermanos, amigos, familia, religiosos, políticos, los abandonaron los ricos. Ahora la iglesia se había levantado para ayudarles, se había levantado para poder servirles. Así que nuestra influencia en la comunidad es mayor cuando nosotros amamos, cuando nosotros servimos, cuando nosotros damos. Cuando nosotros mostramos todo esto, así se cambia el mundo, afectando positivamente nuestra comunidad. Así es como nosotros lo hacemos, no como un movimiento. Sé que alguna gente dice, yo pertenezco a tal movimiento. Yo creo que funcionan algunas cosas, pero no es un movimiento en esta parte, sino persona a persona.
No es, tengo que ir a un lugar para ver cómo ayudo o doy esto para que ya me libre, ya estoy libre de ayudar. No, es un persona a persona, es una carga en el corazón, es accionar en nuestras creencias, es hacer algo increíble por la gente que lo necesita. Eso es la iglesia. Para terminar, déjame decirte, cuando Pedro habla de practicar la hospitalidad, la generosidad y el amor, no estaba pensando en ganar adeptos o ser famosos. No es un asunto de quién tiene más o quién puede hacer más o quién tiene el mejor local o quién va a ser el mejor templo, etc. Estaba hablando que fue la enseñanza que se recibió del maestro. Y escuche esto, que es, Pedro dice, nuestra responsabilidad. La iglesia tiene una responsabilidad en medio de este tiempo y es ayudar, es accionar, es hacer algo. Mire, Pedro lo dice de esta manera en Pedro 1, del versículo 3 al 4. Léalo conmigo, por favor. Alabado sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes. Pedro dice, vamos a recibir una recompensa. Cristo ganó para nosotros la vida eterna y a través de Jesucristo recibimos este regalo mediante esta esperanza en la resurrección de Cristo. Pero mientras estemos acá, debemos de saber de que hay algo preparado, una recompensa, una herencia para nosotros. Los que servimos, los que hacemos algo en esta tierra. No por los que pertenecemos a un lugar, sino por los que hacemos algo. Estemos reunidos o no, la iglesia somos nosotros y hacemos algo por las personas que lo necesitan. Y esa es una de las cosas que me encantan mucho. Dice, tenemos que tener esta esperanza, dice, indestructible, incontaminada, dice, inmarchitable. Cuando yo leo ese pasaje, pero está diciendo, mire, ánimo señores, todo lo que hacemos vale la pena. Eso es lo que estás diciendo. Todo lo que hacemos, toda esa hospitalidad, esa generosidad, ese amor, ese servicio que muestras hacia los demás, vale la pena hacerlo. De eso se trata la iglesia. Que en medio de las dificultades no es llorar y tener un trauma, no hacer berrinche, sino es dar una solución y ayudar a las personas. Y sigue diciendo Pedro, escuche esto, en 1 de Pedro 5, versículos 12 y 13, dice de la siguiente manera. Con la ayuda de Silvano, a quien considero un hermano fiel, les he escrito brevemente para animarlos y confirmarles que esta es la verdadera gracia de Dios. Manténganse firmes en ella. Saludos de parte de la comunidad que está en Babilonia, escogida como ustedes y también de mi hijo Marcos. Me encanta este pasaje y ¿sabe qué? Para animarlos y confirmarles que esta es la verdadera gracia de Dios. La verdadera gracia de Dios no es me salvé y que miren los demás. No. La verdadera gracia de Dios se demuestra con acciones que hacen la diferencia, que pueden bendecir a las personas. Y esto es lo que Pedro está diciendo. ¿Sabe? Me encanta mucho porque dice la comunidad en Babilonia. Es como decir, miren, lo que estamos pasando, aquellos también lo están pasando allá, en Estados Unidos, Sudamérica, en Europa. Toda la iglesia está pasando en medio de esta pandemia. No creas que algunos se están librando. Todos tenemos retos. Ellos también, pero quiero animarlos a que tengan esta fe firme y estas acciones que demuestran lo que realmente debemos hacer como iglesia. Y mira, cuando lo único seguro es la incertidumbre, escucha esto, es nuestra oportunidad. Cuando lo único seguro en la actualidad es la incertidumbre de qué va a pasar, es nuestra oportunidad de levantarnos como hijos de Dios, como iglesia, en esta nueva normalidad y hacer cosas diferentes, ya salir de las cuatro paredes e ir y hacer uno a uno, ayudando a tus vecinos, aunque ellos crean diferente, aunque ellos se conduzcan de manera diferente, aunque ellos tengan una política diferente, nosotros fuimos llamados a amar a estas personas. Y esa es la parte, aceptemos la oportunidad de la que nos habla Pedro. Y esta oportunidad es, seamos amorosos, seamos generosos, seamos servidores. Eso necesita la nueva comunidad. Nada mejor en medio de esta crisis que ser una iglesia que acciona diferente, que ayuda a las personas. Cuando yo pienso en eso, pienso en el privilegio que tenemos, por el cual vamos a orar ahora. Por favor, ora conmigo en este tiempo. Señor Jesús, gracias, porque no solo es lo que creemos, sino es cómo accionamos con lo que creemos.
Permite que en este tiempo difícil y estos meses que, Señor, se vienen, podamos ser una iglesia activa, una iglesia que demuestre amor, que demuestre, Señor, servicio y que seamos generosos. Permítenos, Señor, en medio de esto, en lugar de quejarnos y vivir en un drama o en un trauma, permítenos ser una iglesia relevante, que las acciones nuestras muestren la diferencia y que seamos de bendición a muchas personas que lo necesitan. A eso hemos sido llamados. Bendecimos este tiempo y declaramos, Señor, que tu iglesia, donde quiera que esté, en medio de esta pandemia, en medio de esta crisis económica, en medio de esta crisis política, en medio, Señor, de tantas cosas que se dan a conocer como creencias, nuestra vida sea reflejada no para ser adeptos, no para ser famosos, sino para hacer tu obra, porque sé que tú, Señor, nos vas a recompensar. Que tu iglesia viva lo nuevo siendo una solución y no el problema. En el nombre de Jesús. Amén. En este tiempo especial, debemos recordar que somos una comunidad generosa, que agradece y se goza, que ama y comparte, que bendice y reparte, que sabe que dar es la mejor parte. Somos Generación Church. ¿Cuál es la ley de la siembra y la cosecha? La ley de la siembra y la cosecha es que yo siembro y luego cosecho. O sea, usted no puede esperar cosechar si no ha sembrado. Y en los frutos de la tierra, veámoslo. Usted ve, por ejemplo, la semilla de un limón, la semilla de una sandía, de una papaya, de la fruta que usted quiera. Y usted ve que es una semilla chiquita, simple, y a simple vista usted la ve. Eso es como ponerme a pensar que de esa semilla nace un árbol enorme con muchos frutos. Y en la ley de la siembra y la cosecha es, como vuelvo a repetir, yo siembro y cosecho. Pero si lo vamos a trasladar a cantidad, yo siembro una semilla pequeña y cosecho un gran árbol de frutos. Y acaba esta lección que a mí me encanta. Cuando nosotros sembramos en el reino de Dios, no tiene que ver con la cantidad que vamos a sembrar. Porque si vemos la cantidad que sembramos versus la cantidad que Dios hace que cosechemos y en sobreabundancia durante el mes, esta semilla es muy pequeña. Es muy pequeña. Y entonces, ¿qué tiene que ver esto? Con sembrar y no con cantidad. Tiene que ver con obediencia y con fe, en saber que estoy obedeciendo a Dios sembrando una pequeña semilla y voy a cosechar en sobreabundancia. Y así funciona la ley de la siembra y la cosecha. Yo doy y recibo, pero no es que dé por mucha cantidad, porque si vamos a la cantidad, yo tendría que sembrar una semillita de limón, por ejemplo, ¿y qué voy a cosechar? Solo un limón. No, no es así. Usted siembra una pequeña semilla y cosecha un árbol de limones enorme. Lo mismo sucede con nuestro mes. Nosotros sembramos en el reino de Dios y Dios hace que nunca falte pan ni bebida y todo nuestro presupuesto durante el mes sobreabunde, porque Él siempre va a dar más de lo que nosotros damos. Y eso me lleva a muchas historias en la Biblia que podemos escuchar, en la que, por ejemplo, la viuda de Sarepta dio un poco de aceite y un poco de harina. ¿Y qué pasó? Sobreabundó su aceite y su harina, pero no fue la cantidad, sino fue la obediencia y la fe que ella tuvo. Y lo mismo sucede con muchas historias de la Biblia. Y dentro de todos los versículos de la Biblia vemos que siempre damos una pequeña cantidad y recibimos una enorme cantidad de Dios, porque Dios no ve qué tanto estamos dando, ve la obediencia y ve lo que estamos sembrando en su reino. Y acá va Proverbios 3, me encanta mucho. Esta es otras ventajas de la sabiduría, así se llama el versículo, Proverbios 3, y yo le quiero leer los versículos 5, del 5 al 9. Y dice, pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. Yo le agregaría aquí, pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que ganas. Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará en todo. No te creas muy sabio, obedece a Dios y aléjate del mal. Así te mantendrás sano y fuerte. Y aquí va el versículo que me encanta.
Demuéstrale a Dios que para ti Él es lo más importante. Dale de lo que tienes y de todo lo que ganes. Así nunca te faltará ni comida ni bebida. Lo que nosotros tenemos cada mes para ya ofrendar y diezmar es una semilla. Pero es una semilla que viene acompañada de obediencia y de fe. Vuelvo a repetir. Recuerde que no es la cantidad, es la fe con la que vamos a sembrar. Y Dios definitivamente va a sobreabundar esto que estamos sembrando. Así que yo lo invito a sembrar, de verdad. Tome su semilla y siémbrela en buena tierra. ¿Y dónde es una buena tierra? El reino de Dios. Definitivamente Dios va a hacer que su mes sobreabunde. Y Dios lo va a bendecir de una manera sobrenatural. Porque, repito, y nunca me voy a cansar de repetirlo, la semilla que estamos sembrando no es por la cantidad, es por la fe y la obediencia y el agradecimiento a Dios de que nos bendijo durante todo el mes y Él va a sobreabundar esa semilla que estamos sembrando. Si tú quieres saber cómo ofrendar y diezmar, por favor, ve la siguiente imagen. Hola, bienvenidos a nuestro tiempo de conexión. Queremos pedirte que participes en nuestras transmisiones este martes 27 de octubre a partir de las 7:30 de la noche en nuestro servicio de oración por medio de la plataforma de Zoom. Asimismo, el día jueves 5 de noviembre, el liderazgo a partir de las 8 de la noche. Todos los domingos puedes conectarte a las 11 de la mañana por medio de Facebook y YouTube a nuestro servicio general. En cada transmisión queremos pedirte que te conectes puntualmente, que comentes y coloques tus peticiones de oración. Toma las notas a través de YouVersion y comparte con otros este link. Escríbenos a iglegeneracion@gmail.com si quieres ser parte de nuestros nuevos grupos de comunidad, los cuales se realizarán a partir del 10 de noviembre al 20 de diciembre. Esperamos vernos muy pronto. Dios te siga bendiciendo. Gracias por permanecer con nosotros hoy. Nos encantó contar contigo. Nos vemos pronto.